Eugenio Fernández Vázquez, qué gusto saludarte, buen día. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verte, Marta Olivia. Y saludos a todos. Gracias, finalmente nos hacía ahí, había duendes por ahí en la conexión, pero ya estamos aquí listos. Eugenio Fernández Vázquez es periodista ambiental y editor, colaborador de Pie de Página y de Radio Chilango, es consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental. Eugenio, en términos generales, ¿qué evaluación podríamos hacer de las políticas públicas en materia ambiental en este sexenio que ya casi está concluyendo de Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo que la política ambiental fue víctima de la lógica de entregar encargos y no cargos, ¿no? En ese sentido, hubo un encargo muy evidente que fue facilitar los megaproyectos del presidente de la República, el Tren Maya, el Transísmico, la refinería de Dos Bocas, etcétera, y un abandono total de la política ambiental, que en ese sentido marca una continuidad con los dos sexenios anteriores, con el agravante del desorden, ¿no? Hay un rezago administrativo importantísimo, hay una serie de faltas a la normatividad por desorden más que por afán delictivo, ¿no? Que son bastante importantes. Y hay un abandono de la política ambiental que es, pues, muy preocupante. Sí, a ver, bueno. Sí, aquí estoy. Sí, sí, Mira, adelante. hay un logro muy importante. Sí, Que justo te iba a hablar de eso, que si existe un acierto significativo en la política ambiental o si este gobierno logró distanciarse de alguna manera de la economía verde en los marcos del régimen neoliberal. No, yo creo que hay un logro muy importante, que es el decreto de las áreas naturales protegidas, y un logro que además yo creo que es ni siquiera del gobierno en general, sino de funcionarios muy notables que han logrado hacer pues incidir en el gobierno para dotar de presupuesto a estas áreas. Todavía no es suficiente, todavía no se reponen los recortes anteriores, pero ya hay un avance en ese sentido, ¿no? Ahora, pensar que las áreas naturales protegidas ya son el triunfo y ya con eso ya está la política de conservación es un error, porque en realidad el medio ambiente, pues es eso, es un medio ambiente, es el medio en el que nos movemos, es el ambiente que nos rodea, que nos envuelve, que nos sostiene. Y entonces pensar que se puede conservar allá lejos, ¿no? En Calakmul, que está muy bien si se conserva solamente en Bajos del Norte, pues es un error, ¿no? El medio ambiente está en todas partes, es lo que nos envuelve, y entonces las políticas ambientales tendrían que ir dirigidas a mejorar ese medio en el que nos movemos. Y en eso este gobierno no ha hecho nada. Y respecto a esto, también un tema que es bastante grave, se ha documentado que desde 2018 a 2023 han agredido a 581 defensores ambientales en todo el país. De estos, 123 han sido asesinados. Más allá de esta cifra que documentó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ¿qué significa para las personas de las comunidades que defienden sus territorios? ¿A qué se enfrentan de acuerdo a tu conocimiento del área? Mira, estamos, las comunidades en territorios por todo el país, que recordemos que México es un territorio de territorios, ¿no? Es un país muy diverso, muy grande, que va desde las selvas tropicales hasta los desiertos. Lo que se enfrentan en todas partes son una doble expansión del capitalismo. Por una parte está el capitalismo, iba a decir en su versión de crimen organizado, pero en realidad la Confederación Patronal es una organización casi delincuencial y organizada, ¿no? Según diría Proudhon, el padre del anarquismo. Pero, digamos, en su versión de cárteles, ¿no? Hay una presión sobre los recursos naturales porque sirven muy bien para lavar dinero, ¿no? Porque es muy difícil que un inspector de Hacienda, si se le ocurre revisar lo que trae un camión, sepa, pues, cuántos son 100 metros cúbicos de madera o cuántos son 30, ¿no? Porque hay un proceso de apropiación de los recursos naturales para sumarlo a una economía creciente. Es el caso del aguacate, que es una apropiación de suelos y superficies, ¿no? Es el caso del acoso sobre las empresas forestales comunitarias de Guerrero, ¿no? Y enfrentan, por otro lado, un proceso de expansión capitalista, ¿no? El Tren Maya
puede entenderse como un esfuerzo de sumar a las poblaciones de la península de Yucatán al capitalismo nacional, ¿no? Esos procesos, sobre todo cuando se los quiere hacer en forma tan acelerada como se hicieron en este sexenio, nunca son suavecitos, ¿no? Nunca son blandos. Siempre vienen acompañados de mucha violencia, de mucha destrucción y de procesos sociales muy complejos, ¿no? Entonces, esta doble presión de los capitales en su versión criminal o en su versión legal, ¿no? Acaba enfrentada con comunidades que quieren defender sus medios de vida, su forma de vida, su forma de convivencia con el planeta, o que a las que simplemente no se les está incorporando como sujetos de pleno derecho y con justicia a esos nuevos proyectos que se están desarrollando. Y entonces emprenden pues procesos de defensa de lo que había. En esos procesos de defensa se enfrentan a las organizaciones criminales que simplemente lo suman a la lista de muertos, desaparecidos y torturados tan larga y tan dolorosa que ya tienen en este país, o se enfrentan a las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Porque de esos medio millar de agresiones, de ese más de un centenar de muertos, gran parte de ellos son víctimas de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, de las policías estatales, del acoso de las fiscalías, ¿no? De la difamación por parte de los políticos. De los caciques también, de los poderes fácticos ahí alrededor, ¿no? Sí, 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 y entonces es algo que vamos a ver cada vez más, por ejemplo, con ciertas carreteras, ¿no? Es algo que me decían en Chiapas, una carretera cercana a Palenque, me decían, ¿por qué hay tanta violencia en torno de ella? Decía, pues muy probablemente sin saberlo, pues porque se está haciendo un proyecto que pasa por encima de las comunidades locales en lugar de incorporarlas y que nunca la consulta cuando se ha hecho, como fue el caso del Tren Maya, fue o te subes al tren o te pasa el tren por encima. ¿Qué prefiere usted? ¿No? Bueno, la consulta tendría que ser más bien hacia dónde quiere usted que conduzcamos los esfuerzos por el desarrollo. ¿En qué términos quiere usted vivir y convivir y cómo hacemos para salir juntos de esta situación tan dolorosa, ¿no? Sí, además de esto que habla de las áreas naturales protegidas, ¿qué qué otro proyecto, qué otra diferencia podríamos hablar de este primer gobierno de la Cuarta T en temas ambientales? ¿Sí se avanzó? Además de esto, ¿cómo se dio? Ya nos estás comentando acerca de esto del Tren Maya, de que fue abrupto, me parece que no hubo la integración de las comunidades y eso llevó a los conflictos también. Híjole, la verdad es que es muy difícil encontrar otros triunfos que haya habido, porque un elemento, por ejemplo, sería el combate contra el glifosato, pero se hizo en forma muy improvisada, sin tomar en cuenta el tamaño de la batalla que se venía encima, ¿no? Sobre todo pensando que México ha entrado a un montón de acuerdos internacionales y que entonces muchas de sus políticas están regidas mal que bien por estos acuerdos. Ahora, esto no es algo, digamos, esta normatividad, estas dificultades no son algo que apareciera de forma fortuita, ¿no? Sino que es parte de la política. Entonces hay, digamos, ahí hay una pregunta que no se le ha hecho a este gobierno, que es decir, a ver, si no nos gustaban los acuerdos internacionales porque nos impiden tomar medidas como el combate al glifosato, ¿por qué los ratificamos y por qué los seguimos buscando? ¿O era en realidad que nunca nos tomamos en serio el combate al glifosato? ¿No? Creo que son preguntas de ese estilo las que hay que hacer, porque realmente es muy difícil encontrar grandes aportaciones fuera del tema de las áreas naturales protegidas. Yo creo que esta administración pecó de dar continuidad a los despojos y al deterioro del medio ambiente que se había protagonizado antes, pero ahora se quitó la máscara, ¿no? Donde antes en gran medida se simulaba escuchar a la sociedad civil, se simulaba tomar medidas en contra de las depredaciones. El caso de Cali, que ha sido muy famoso, ¿no? En ese sentido, pero no es el único. En esta administración ya realmente hubo una lógica de decir, pues si siempre se ha hecho así, nada más que ahora lo decimos, ¿cuál es el problema, no? Creo que además a una regulación ambiental muy desordenada, muy contradictoria en muchas cosas, se agregó en esta administración el tema de los recortes, ¿no? Y de los recortes de personal y de la contratación de personal que no estuvo a la altura de los retos, ¿no?
Hay un momento, me parece, cuando se empieza a aprobar el Tren Maya, en el que el presidente de la República impulsa lo que se llamó el acuerdazo, ¿no? Que eximía de trámites a ciertos proyectos. Y se decía es que tardan mucho las manifestaciones de impacto ambiental en aprobarse, los permisos son muy onerosos. Esos permisos son muy onerosos para todo el mundo y la solución no es quitarlos, la solución es dotar a la Secretaría de Medio Ambiente de los recursos suficientes para tramitarlos y para sacarlos adelante, ¿no? Esto, por ejemplo, en materia forestal, es un problema que este país hereda desde hace 30 años. ¿No? Y digo 30 años no porque antes de hace 30 años con Salinas las cosas estuviéramos en jauja, sino porque la política ambiental y la reglamentación ambiental viene de entonces, ¿no? Una comunidad forestal, por ejemplo, en la selva, tiene que esperar 2 años a que se le apruebe una manifestación de impacto ambiental, tiene que invertir en un programa de manejo que incluye inventarios muy onerosos de construir, de una serie de dinámicas ecológicas, a documentar, tiene que plantear cómo se va a hacer la remediación y medir el impacto ambiental sobre toda la biodiversidad. Esto no solamente es caro de hacer y tardado de preparar, sino que después hay que enfrentar lo que antes de este sexenio eran 2 años de trámite y ahora son 3 o 4, ¿no? Entonces yo creo que más que cancelar las manifestaciones de impacto ambiental, se tendría que impulsar una mayor gestión de estas, ¿no? Pero la austeridad republicana y la pobreza franciscana, pues han acabado estrangulando al sector ambiental. Y ahí es donde aparecen lugares como la playa de Alito. Y permíteme preguntarte en este sentido, porque ahí aparece la Semarnat. Claro, van a decir, no fue en este gobierno. Ahí fue como recibió Alejandro Moreno, ya siendo gobernador de Campeche, recibió el título de concesión de la Semarnat, otorgado por la entonces directora general de Zona Federal Marítimo Terrestre, Mariana Boy, hoy dirigente del Verde Ecologista, y procuradora ambiental del gobierno morenista de la Ciudad de México, según el poder de reforma. Ahí es donde vemos cómo hay diferencias de pronto para, por motivos políticos, dar concesiones y apoyo, en este caso de las playas, Eugenio. Este es de lo que nos enteramos, de cuántas situaciones similares no nos estaremos enterando. Uy, no, de muchísimas. Y pienso, bueno, específicamente esto en la Dirección General de SOFEMAT, de la Zona Federal Marítimo Terrestre, la situación es realmente gravísima. Habría que hacer una inversión importante en personal y en capacidades para procesar lo que viene atrasado de otros sexenios, ¿no? Y en este sexenio habría que estar sancionando un montón de irregularidades, pero esto se tiene que dar en un plan no nada más de sancionar a los culpables, sino también de remediar estas playas, ¿no? El sexenio que viene, vamos a ver hacia dónde va, pero esa tendría que ser una de las tareas, no solamente remediar el horrible rezago administrativo que carga la administración, que son todas estas solicitudes de permiso que están ahí esperando, sino también emprender un proceso de remediación de los daños que se han hecho, ¿no? Estamos hablando de que la deforestación está en 170,000 hectáreas, según coinciden la secretaria Albores con el Global Forest Watch y otros mecanismos de monitoreo satelital. Eso es gravísimo, ¿no? Son mejores las 170,000 hectáreas que tenemos ahora que las 300 y tantas mil que se registraron en 2020. Sí, pero esos son 170,000 hectáreas de bosques que perdemos cada año. No es que regresar a como estábamos con Peña Nieto, o como estábamos con Calderón o con Fox, sea bueno. Es que eso ya era una situación grave, ¿no? Entonces ahora no solamente hay que detener esos procesos, sino emprender un esfuerzo de restaurar lo que hay. Y eso se tiene que hacer con seriedad, ¿no? Porque se ha dicho muchas veces, bueno, para eso está Sembrando Vida. Sembrando Vida no es un programa ambiental, Sembrando Vida es un programa social, no tiene una planeación ambiental detrás, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el reto que enfrenta la administración que viene es muy, muy, muy importante. Justo con esa pregunta quería hacerte, ¿qué agenda debería proyectarse durante el próximo gobierno para solucionar esta problemática ya de décadas y sabiendo que enfrentar la crisis medioambiental requiere de establecer una agenda global,
pero que las políticas deben aterrizarse desde los gobiernos locales para fomentar alternativas. ¿Cuáles serían los retos? Estamos hablando de una virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con una mujer científica, una mujer medioambientalista. ¿Qué es lo que se esperaría en cuestiones concretas, Eugenio? Yo creo que más allá de la presidencia de la doctora Sheinbaum, que sí es científica, yo no estoy tan seguro de que se la pueda llamar ambientalista. Yo creo que está muy lejos de ser una militante en el tema. Creo que es una ingeniera, una científica muy talentosa y muy bien formada, pero está lejos de ser una militante ambiental. Pero su secretaria de Medio Ambiente sí va a ser una ambientalista, ¿no? Que es Alicia Bárcena, es una mujer con un peso específico propio, es una mujer de enorme talento y de muchísima experiencia, no solo en la Cancillería, no solamente en la presidencia de CEPAL, sino que se suele olvidar que es bióloga de formación y que además ella llegó a la presidencia de CEPAL desde el área ambiental de la Conferencia Económica para América Latina de las Naciones Unidas, ¿no? En ese sentido, hay con qué, ¿no? Creo que ese sería el caso. ¿Qué debería de pasar? Una, remediar un sector ambiental que está completamente desarticulado, que está hecho polvo, ¿no? Entre los recortes, las contrataciones a modo y el desorden, realmente la Secretaría de Medio Ambiente, sus descentralizados y sus desconcentrados, pues llegan a este final de sexenio en muy malas condiciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es remediar esa situación, reconstruir, curar, vendar, salvar eso, lidiar con este rezago administrativo tan brutal. Tendría que haber un esfuerzo y una inversión importante para realmente sacar los permisos que hay, porque es que no se toma en cuenta, pero si esa normatividad ambiental se gestiona en forma correcta, es una forma realmente formidable, muy poderosa, de reconducir el desarrollo nacional para hacerlo ambientalmente más responsable. Pero si no se le dan los recursos, como ha sido el caso durante este sexenio y en gran parte durante los sexenios anteriores, entonces es un freno para el desarrollo nacional porque simplemente no se pueden hacer actividades muy importantes por una cuestión burocrática, ¿no? Entonces, ese sería lo primero, remediar ese rezago ambiental. Lo segundo es lidiar con el tema del agua. Renunciar a la idea de que los problemas hídricos se arreglan a tubazos y más bien invertir en infraestructura verde, en soluciones integrales, en castigar a los culpables, en inspección para frenar las tomas ilegales, revisar las concesiones. Es cierto que no es sequía, es saqueo, pero entonces hay que remediar ese saqueo, hay que combatirlo y castigar a quien está incurriendo en él. Hay también que fortalecer las capacidades locales para aprovechar el agua que nos cae encima, ¿no? El agua de la lluvia y para lidiar con las inundaciones. A esa agua se tendría que aprovechar para recuperar mantos freáticos, para recuperar pozos, para utilizarse día a día con sistemas de captación de agua de lluvia como los que ya se han impulsado en la Ciudad de México, pero ahora tendría que ser una política nacional. Digamos, hay que lidiar en forma integral con el tema del agua y también recuperando nuestros bosques y selvas. Hay que realmente restaurar, frenar completamente la deforestación. Es un compromiso que ya hizo la doctora Sheinbaum, según nos explicó en Twitter el virtual secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguer, que anunció en Twitter que la doctora Sheinbaum se comprometió a que no haya nada de deforestación vinculada a la agricultura. Eso sería importantísimo porque la agricultura es el principal motor de la deforestación en México, pero habría que ir más allá y complementar ese proceso con la restauración de las hectáreas degradadas. Hay que dotar de presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de capacidades para realmente gestionar ese es el 10 o el 15% del territorio nacional el que está a su cargo. Y está tan deteriorado su presupuesto después de este sexenio y de la erosión de los anteriores, que invierte más la Ciudad de México en su suelo de conservación que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el 10% del territorio nacional. Así de grave es la situación, ¿no? Y habría Así de grave. ¿Perdón? Sí. No, adelante, perdón. Y habría que combatir la contaminación atmosférica, ¿no? Esto es algo en donde la doctora Sheinbaum ya se comprometió en sus 100 pasos para la transformación, el documento con los 100 compromisos, a algunos pasos muy importantes en ese sentido. Se comprometió a chatarrizar el parque vehicular de carga y de transporte de pasajeros que tenga más de 15 años de antigüedad. Eso es
prácticamente la mitad del parque vehicular, que es el más contaminante y que es el que más enrarece nuestro aire. Bueno, eso es un paso muy importante, pero tiene que acompañársele con inversiones muy grandes en transporte público, ¿no? También en las pequeñas ciudades. Entonces, en ese sentido, el contacto con las ciudades, la coordinación a través de SEDATU, la relación con los gobiernos estatales será muy, muy, muy importante. El ingeniero Esteva, quien será el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues tiene mucha experiencia haciendo transporte público urbano. Esperemos que ahora esté a la altura. Ahí la apuesta por los trenes no es necesariamente ambientalmente mala ni buena, ¿no? Dependerá de cómo se la haga y de cómo se hagan esas consultas y esos trazos, y para qué sirvan los trenes y a quién le sirvan los trenes, ¿no? A mí me hubiera encantado, por ejemplo, que la nueva carretera de Oaxaca a Puerto Escondido fuera un tren, porque eso beneficia mucho en términos de frenar la deforestación, pero además permite regular la cantidad de gente que va hacia estos lugares, ¿no? Pero estas son medidas de política que se tienen que tomar a conciencia, ¿no? Entonces, nada más por cerrar este rollazo que acabo de tirarme, con perdón del auditorio, yo lo que quisiera ver es el fin de la improvisación, el fin de la continuidad y realmente un proceso de diseño a conciencia de políticas públicas y de un trabajo informado, técnicamente sólido, que incorpore a las comunidades locales en el rediseño del país, porque lo que hemos visto hasta ahora, pues de transformación, tiene algo, pero no lo suficiente. Claro, y justamente leíamos uno de tus artículos en pie de página donde ya lo comentaste, ya no te lo iba a preguntar, pero soluciones basadas en la naturaleza, como de las que has hablado. Gracias, Eugenio, creo que ya me respondiste antes de que te preguntara. Gracias por este espacio. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te leemos? Mira, estoy en piedepagina.mx, allá aparece mi columna los martes. Justamente hoy hablé sobre contaminación lumínica y auditiva, sobre nuestro derecho a recuperar la noche y el silencio. Estoy en Radio Chilango, por ahí de las 8:30 los miércoles en la mañana, en 105.3 de FM en la Ciudad de México y en YouTube. Y estoy en TikTok también como Eugenio FV. Perfecto. Pues muchas gracias, Eugenio. Esperamos tener contacto más seguido contigo. Aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy buen día.